Eh, en esta clase vamos a aprender los métodos de entrenamiento de la fuerza, principalmente para su desarrollo. Como vemos, los métodos de entrenamiento son 5. Iremos viendo uno por uno y veremos su distribución a través del año. Como mencionamos en videos anteriores, el año de 12 meses está dividido aquí en 4 etapas. Las dos primeras, que es regreso de fuerza, están ubicadas dentro del entrenamiento de la preparación general, que abarcan aproximadamente 6 meses, y una de competición, de precompetición y competición y una transitoria de descanso. Estas son por lo regular a veces una semana o 10 días esto. Entonces, veremos cómo se forma el organigrama. Aquí está dividido en rayas, lo cual significa que una etapa abarca aproximadamente 3 meses, lo cual aquí sería un mes y medio, ¿no? Aproximadamente 6 semanas, 6 y 6. Entonces, hay que estar marcadas con una palomita, lo cual significa que sí es positivo hacer este entrenamiento de este método en esta etapa. Bien, comenzamos con el primero, el concéntrico, el método concéntrico. Los métodos concéntricos se va a dividir en búlgaro, carga descendente, prefatiga y voluntario. El método búlgaro es positivo realizarlo durante la fase de fuerza. Aquí principalmente el método de fuerza es para los que ya tienen algunos años de entrenamiento de fuerza, y los que son principiantes y no tienen entrenamiento de fuerza, pues se pueden ubicar en esta etapa, ¿no? Lo que sería prácticamente aquí sería condicionamiento general, que existen algunos métodos que iremos viendo hacia abajo, pero continuamos con este. Dentro de esta etapa se puede realizar sí y sí. Están antes de esto porque se recomienda unas 3 semanas antes de una competición que se quiera realizar importante. 3 semanas antes si se deja, ¿no? Para poder descansar el cuerpo y no llegar fatigado o llegar todo lo que llamamos amarrado muscularmente, ¿no? Que no podamos sentirnos sueltos al correr. Cabe aclarar aquí que los métodos de entrenamiento de fuerza no están diseñados, este enfoque no está diseñado para fisiculturismo, tampoco está desarrollado para halterofilia. El enfoque que yo le voy a dar principalmente a todo esto va a ser con enfoque a corredores, con un perfil de corredor de todo tipo, para desarrollar tanto la fuerza como para aplicarla a sus diferentes conversiones en videos posteriores de carrera, ya seas velocista, seas mediofondista o fondista. Entonces, ¿en qué consiste el búlgaro? El método búlgaro consiste en realizar una carga pesada por una carga liviana. Es decir, puedo hacer una serie de 5 repeticiones al 70% de mi RM en cualquier ejercicio, llámese el press de banca, el peso muerto, la sentadilla, etc. Y una carga liviana, digamos una serie de 5 repeticiones al 30%. Ese es el objetivo principal de este método. Existen variantes en todos los métodos. Por ejemplo, en este existe una variante de este que te mencioné, fue 1 a 1, una carga pesada por una liviana. Pero también puede ser 2 a 2, 3 a 3, 3 a 2, etcétera, ¿no? En su momento voy a hacer videos demostrativos para explicar cómo realizar estos entrenamientos. Aquí es importante que aprendas, tengas una idea general de cómo son los métodos de entrenamiento para que puedas aplicarlo, para que sepas lo que estás haciendo en tu gimnasio, sea de gimnasio de pesas, sea gimnasio de crossfit, sea gimnasio de baile o de ciclismo, en donde estés, en cualquier parte que estés, ¿no? Bien, entonces pasamos a la carga descendente. La carga descendente, como dice aquí, lo podemos aplicar también durante la competición, unas semanas antes y no más. La carga descendente es la famosa pirámide, ¿no? Que todos hemos visto alguna vez, una pirámide descendente del 1 al 5, donde la primera es una repetición máxima, digamos un RM, digamos que tu máximo sean en una sentadilla 50 kilos, pues una sentadilla de 50 kilos. Luego sigue el nivel 2, digamos 2 repeticiones o 3 sentadillas,
a un 90%. 3, luego el nivel 3, digamos unas 3 5 sentadillas a 30%, el nivel 4, digamos un 25% y el 5, digamos unas 6 repeticiones, ¿no? Ya con una carga más ligera. Ese es el clásica pirámide. También hay variantes como en cualquier método. Quiero comentar eso, que asimiles, que reflexiones, que no es la única forma, existen variantes en las que se pueden manejar. Aquí es la más recomendada, pero igual la puedes hacer la pirámide a la inversa, la puedes hacer doble, etcétera, ¿no? Bien, pasamos al siguiente, la prefatiga. La prefatiga, pues como vemos aquí, se recomienda en la fase anatómica prácticamente para principiantes. Ya hemos mencionado que principiantes son aquellos que por lo menos tienen como un año y tienden habitualmente a hacer unos 3 días de ejercicio a la semana. Y pues aquí pueden meter un día, ¿no? A la semana de trabajo de desarrollo de la fuerza y dentro de la fuerza. Aquí la prefatiga, como dice, es cansar al cuerpo antes de realizar cierto ejercicio. Un ejercicio clásico podría ser, por ejemplo, eh, el método, por ejemplo, haces 5 sentadillas al 70% con la barra, dejas la barra y haces 5 saltos con valla. La prefatiga sería a la inversa, hacer inversa. Primero los saltos con las vallas y luego la, la prefatiga, digo, perdón, luego las sentadillas. Bien, el voluntario aquí, pues se refiere aquí principalmente a hacer cargas pesadas desde una altura, digamos, estando parado en el stand y haces una carga pesada hacia abajo y sueltas la barra, ya no la alzas. Bien, entonces estamos aquí en esta etapa que se puede realizar tanto de precompetición como competición, ¿no? Esos serían los métodos concéntricos. Pasamos a los isométricos. Los isométricos van a ser aquellos, como dice, que son estáticos. Estáticos sin movimiento. Bien. En este tenemos la isometría máxima, isometría total y el estático dinámico. En la isometría máxima, como su nombre lo dice, va a ser una carga del 100% o más. Totalmente es un ejercicio solamente recomendado para atletas avanzados en el entrenamiento de fuerza, como está aquí, ¿no? Acuérdense, no se les olvide aquí que la fuerza es para desarrollar la máxima fuerza. Entonces prácticamente está para atletas altamente desarrollados en el entrenamiento de la fuerza, es decir, que tú ya tienes aproximadamente 5 años pasando cada temporada estos entrenamientos donde ya puedes trabajar la fuerza, ya tienes desarrollado tu sistema muscular, tu sistema técnico, tu sistema nervioso y etcétera, ¿ok? No hay que estar pendientes de esto, no queremos pasar de listo. Hemos visto, hay muchos videos en el internet cómo gente se revienta, se quiebra los tendones, los músculos por levantar peso de más sin estar preparado el cuerpo. Entonces aquí está un ejemplo claro de esto, ¿eh? Pero aquí la isometría máxima es sostener una carga totalmente pesada por unos cuantos segundos, tal vez el libro creo que aquí recomienda 3 segundos cuando mucho en esta, en este método. Y como vemos aquí en la etapa de fuerza y solamente, tiene que estar muy alejado este método, muy alejado de lo que son las competiciones, de las etapas, puesto que es una carga neuromuscular muy fatigante y tarda mucho tiempo en recuperación. No hemos hablado de los métodos, perdón, de los efectos, que si tiene un efecto inmediato, mediano o a largo plazo. Ese va a ser otro tema que trataremos. Viene la isometría total, como su nombre lo dice, isometría total es mantener un peso hasta ya no poderlo. Digamos que voy a hacer una sentadilla con la barra a 50 kilos y que lo más que puedo estar en esa sentadilla son 30 segundos y no más, hasta ahí es una simetría total, ¿no?
Se recomienda de 20 segundos a más. Aquí no se utilizan cargas pesadas por lo regular, no se tiene, está muy recomendado para principiantes, novatos, y claro que se puede realizar también en avanzados, ¿no? Pero ya como mencionamos aquí anteriormente, deben de tener varios años de entrenamiento de la fuerza. Como veremos también aquí, la fuerza está muy alejado de las etapas de competición y de precompetición, por el mismo motivo de esta. Es muy desgastante, muy demandante, y para tener un periodo de recuperación bastante largo, entrenamos muy alejado de las etapas competitivas. Pasamos al estático dinámico. El estático dinámico es uno de los más utilizados durante el entrenamiento. El estático dinámico viene haciendo casi una combinación de estos dos, donde por ejemplo, como vemos, está en las etapas precompetitivas, competitiva y en la fuerza. Existen variantes como en todos los métodos. Uno es estático dinámico a un tiempo, el otro es estático dinámico a 2 tiempos. Más adelante veremos esto en videos demostrativos. Un ejemplo sería una sentadilla, media sentadilla. Digamos que si haces media sentadilla normal a un tiempo, sería hacer una pausa a cierto ángulo, digamos a 90 grados o 130 grados, de 3 segundos. Por eso se llama a un tiempo, que haces una pausa de 3 segundos. Y la lógica de a 2 tiempos es que haces 2 tiempos durante la sentadilla, ¿verdad? En la fase positiva. Bien, habiendo hecho esto, pasamos a la siguiente página. Como veremos, continúan los métodos, están extensos, están muy completos. Volvemos ahora con los excéntricos. El término excéntrico pues está relacionado con el alejamiento, alejar tu peso ¿verdad? Por ejemplo, aquí los ciclistas es uno de los entrenamientos recomendados, ya que el pedaleo de la fuerza que se ejerce es alejar el pie, ¿no? El pedaleo. Bien, empezamos aquí están con cargas, el método 120, 180 y prefatiga. Cargas, pues aquí se relaciona con, como su nombre lo dice, realizar cargas, ya sean pesadas. Prácticamente es, digamos, como sostener una barra, agarrar la barra de la raca a la altura, estando en posición normal, con un peso considerable, y ir hacia abajo. Es la fase contraria del concéntrico, ¿no? El concéntrico es acercar y excéntrico es alejar hacia. Bien, entonces como veremos, tanto se recomienda para el acondicionamiento general, principiantes, y dentro de la fuerza, muy alejado de las fases de competición y precompetición para desarrollo. Si tú realizas este tipo de entrenamientos, digamos un ejemplo, en estas fases, tu rendimiento de carrera va a ser muy pobre. Por lo que esto le pasa a muchos corredores que no tienen conocimiento, idea de lo que es administrar las cargas, ¿no? Inclusive muchos entrenadores están lejos de esto, puesto que no te explican, si ves videos, pues no te explican realmente en qué consiste, cómo se distribuye para un corredor. No te olvides que aquí estamos viendo exclusivamente para corredores. Bien, la carga pues 120, 180, como vemos, también se recomienda en precompetición y competición, ya que 120 pues es una carga, digamos, hacer un entrenamiento con series de repeticiones con una carga pesada y una carga más ligera. Aquí 120, 180, ¿no? Digamos del 100%, hacer una o dos sentadillas descendiente y una al 80%. La prefatiga, pues como lo comentamos anteriormente, igual, ¿no? Primero realizar una serie de entrenamientos que nos fatiguen, hay muchas formas de variantes en que se puede realizar dependiendo del músculo que estés trabajando o el grupo muscular que estés trabajando. Primero lo fatigas y luego realizas un ejercicio primario.
Entonces, aquí se recomienda en este entrenamiento de la fuerza y vemos alejado de las etapas. Pasamos a la pliometría o multisaltos, que más conocido por todos, ¿verdad? Que todos los saltitos y todo. Aquí están clasificados en medio, intenso y con carga. Con carga significa pues usar un chaleco, una barra y saltar con ellos, ¿no? Aquí en el medio pues yo le agregaría aquí pues el nivel básico, ¿no? Los multisaltos simples, ¿no? Que son de los que ahí están unos videos que te recomiendo los veas. Más adelante iremos desarrollando este tipo. Los medios, pues todos los medios se recomienda desde pueden realizar desde los maratonistas pueden realizar desde medio para abajo, ¿no? Ya intenso no es recomendable para maratonistas, pero lo que es el medio fondo y velocistas son todos los niveles. Velocistas son todos los niveles, básico, medio e intenso, ¿no? Intenso estamos hablando ya de cajones de alturas de 1 hasta 1,5. Varía y también la altura varía para si es hombre o es mujer. Pero aquí es donde entran los velocistas y también los mediofondistas, ¿no? Tienen mucho que ver con esto, ¿no? Pero para que te ubiques y no vayas en un gimnasio y llegues y te ponen unos cajonotes ahí, que los 5 mejores ejercicios y tú no tienes nada de entrenamiento. Hay que tener entrenamiento basado también en años y experiencias también para entrarle a este tipo de métodos. No cualquiera se puede meter, que lleguen a los gimnasios y te ponen un cajonote ahí que pues en tu vida apenas subes un escalón o vas empezando, pues te van a mandar al hospital o simplemente te vas a aburrir y te vas a alejar de esto. Entonces esto tiene su metodología, tiene su forma. Los medios, como mencioné en un video, los multisaltillos que se pueden realizar durante todo el año, me refiero, no significa que lo vas a estar haciendo 2 sesiones todo todas las semanas durante todos los meses, ¿no? O sea, va a variar porque vas a ir subiendo de nivel según sea tu especialidad, vas a ir subiendo de nivel y vas a ir variando ahí los objetos, ya sean conos, sean vallas, sean cajones, sean escaleras, etcétera, etcétera. Como vemos, no son recomendables iniciando la temporada, ya que lo primordial es ir acondicionando el, el cuerpo. Aquí lo ideal sería los simples, los básicos y meterlos ahí. Eso sí, acondicionar como te menciono en los videos en los videos que están ahí en el canal de YouTube para que los consultes. Entonces, como vemos, durante todo el año se pueden realizar, ¿no? ¿Quién va a distribuir estos planes, estos entrenamientos? Pues el entrenador, claro, ¿verdad? Él sabrá cuánto tiempo te programa, cuánto tiempo te descansa y etcétera, pero se pueden realizar durante todo el año. El intenso, pues como vemos, solamente se puede realizar en precompetición y competición. Esta es una orientación totalmente generalizada, recomendada por los mejores expertos, con los estudiantes de la materia, especialistas en la literatura sobre el entrenamiento de carrera, ¿verdad? Y dan muy buen resultado y te conservan durante mucho tiempo tu vida atlética, te mantienen alejado de muchas lesiones y con un alto rendimiento a través de los años para carrera. El intenso ya tenemos aquí, ¿verdad? Y la carga, como ves, carga, como hablamos, pues se refiere, digamos, que si haces saltitos, ya sea a un cajón o eso, te pones un chaleco lastrado o lo haces con una barra en sentadillas, con saltos, a eso se refiere. Y como vemos, los puedes realizar durante la fuerza y durante la competición. La electroestimulación, pues como ven, aquí usamos cargas eléctricas, se usan aparatos, ahí un especialista debe realizar esto, ya que requiere colocación experta de ciertos puntos del cuerpo y cierto nivel de descarga y ciertos tiempos en ciertas partes del músculo. Esto es principalmente los mejores, por no decir los únicos métodos de entrenamiento con demasiadas variaciones por demasiados expertos en la materia. Hay muchas variaciones en cada método y en cada
sesión que se puede realizar. Puedes realizarlos en sesiones o en series. Bien, aquí debemos recapitular que son métodos de entrenamiento para el desarrollo de la fuerza. Si tú no tienes fuerza, o digamos tienes un nivel de fuerza de 50%, el objetivo es ir desarrollando ese 50% para que el próximo año sea 60%, para el otro año sea 70% y así sucesivamente, ¿no? Ese 50% podría ser 50 kilos en una sentadilla, digamos. Para el otro año puedes levantar 60, para el otro 70 y así 80. Ese es el objetivo del desarrollo de la fuerza, que traducida en carrera, que es lo que nos interesa, pues realmente viene a ser muy económica, muy de muy alto rendimiento. Como veremos y vimos, los métodos no están, este enfoque no es para un desarrollo de fisiculturismo, de ponernos todos acá como Popeye, no, no, no. Eso es la masa muscular. Nosotros no queremos desarrollar la masa muscular, nosotros queremos desarrollar el sistema nervioso principalmente, ¿no? Lo que es neuromuscular. El término neuromuscular se refiere tanto al músculo como al sistema nervioso, lo que es la neurona, ¿no? El músculo, estamos hablando de fibras ya muy conocidas, que las fibras rápidas, que las fibras lentas, que fibras medias, y las combinaciones entre ellas. Y el sistema nervioso, pues el sistema motor, ¿no? Las neuronas. Bien, eso es principalmente darle una leída. Yo sé que a muchos no nos gusta la teoría, tal vez nos enfada, pero creo que está explicado de una forma muy simple esto. A mí me llevó mucho tiempo realizar este organigrama, se puede decir, pero para ti, para ofrecértelo a ti de una manera muy simple, para cuando tú estés entrenando fuerza, ya sea por tu cuenta o quieras pedir un asesoramiento en un gimnasio, sepas qué es lo que necesitas. Hay muchos entrenadores que no están capacitados para esto, puesto que digamos que su perfil es fisiculturismo. Si vas a un gimnasio, pues te van a querer entrenar para fisiculturismo, ¿no? Pero entonces, si tú tienes una noción de lo que está aquí con esto general, no te lo tienes que aprender ni a ser experto, pero sí te puedes tener una idea y ver lo que quieres entrenar y ya saber dónde ubicar tu entrenamiento para que tengas rendimiento y no llegues como Popeye ahí en la carrera y no te puedas ni mover. Sí, muy fuerte y todo, pero pues no te vas a poder ni mover, ¿no? Unas piernotas, unos brazotes que apenas van a poder mover como si fueras un robot. Y pues los que estamos interesados en desarrollar el alto rendimiento o lo mejor de nosotros a nivel local o lo que sea, pero lo mejor versión de ti, lo mejor de nosotros, aquí está, ¿no? Bien, entonces más adelante estaremos viendo rutinas de estos entrenamientos. Yo te voy a mostrar las rutinas que yo hago, que yo aplico de esta cronología, que yo aplico para mis entrenamientos. Los aplico en periodos de 3 meses, para, digamos, 3 meses que hablamos anteriormente, que uno de general, otro precompetitivo y otro competitivo, los aplico y me dan muy, 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 muy buen resultado a pesar pues ya de mi edad, ¿no? De 55 años, que se dicen fácil, pero pocos a esa edad andamos corriendo. Otra aclaración es, haremos otro tema de la fuerza, el desarrollo de la fuerza para sus conversiones para velocistas, para mediofondistas y fondistas, ¿no? Que sería la resistencia de corta duración, la resistencia de media duración y de larga duración. Bien, sigue viendo mis videos, te aconsejo, sé paciente. Yo sé que la teoría a veces es un poco tediosa, pero sin ella no tenemos ojos, no tenemos visión. Y es la mejor forma de estar preparados, de estar actualizados y saber dónde estamos ubicados en este plano. Te agradezco tu atención y nos vemos en un próximo video.